a la DARCONF temporada 5, episodio 4. En esta ocasión vamos a hablar de algunos mitos de la metodología Agile. Vamos a hablar de Agile en general. Voy a pasar al temario para que veamos qué es lo que vamos a estar trabajando en esta tarde. En principio vamos a estar derribando algunos mitos conocidos y algunos no tan conocidos sobre Agile, sobre las metodologías ágiles. Eh, Luego vamos a hablar de situaciones que se pueden dar en el equipo de trabajo, en las empresas, y cómo poder aplicar lo que estamos viendo en el punto uno en esas situaciones y algunos tips que nos van a ser útiles. Y por último vamos a abrir un espacio de conclusiones y preguntas y respuestas para todos los que estamos presentes acá. Vamos a arrancar con la primera parte, que es derribando mitos. Voy a empezar diciendo que hay muchos mitos alrededor de Agile y las metodologías ágiles, y vamos a hablar, como dije recién, de algunos de ellos y tratar de derrumbarlos de una manera elegante. Bueno, arrancamos con el capítulo uno, que sería derribando mitos, y vamos a derribar el primer mito de Agile, que es el más grande de todos los mitos, que es Agile es Scrum. ¿Sí? Eso es un mito que a veces, una enseñanza que a veces incorporamos a partir de cómo se usa la metodología, de cómo Scrum está estandarizado eh, por sobre Agile. Ahora vamos a ver un poco algo acerca de este mito. El mito de que Agile es Scrum básicamente dice, che, si yo soy una persona que trabaja en un equipo de desarrollo donde tengo un PO, donde armo un backlog, donde tengo un equipo que va refinando ese backlog para llegar a un sprint backlog, tengo sprint de 2 semanas, tengo dailies, tengo retro, tengo entrega de producto y tengo retrospectiva, listo, ya soy ágil, ya soy Agile porque Agile es igual a Scrum. Eso es un mito muy grande porque Agile es un paraguas, es un framework de trabajo que contiene muchas metodologías ágiles adentro. Las metodologías dentro de Agile, ya las vamos a mencionar en otra diapositiva, pero lo principal de este mito es decir, Agile no es Scrum, Agile es un montón más que Scrum y tiene que ver con una filosofía y con un pensamiento más que las herramientas que usamos. Agile parte de lo que es el manifiesto ágil que se escribió en los años 90, que lo tenemos ahí en la imagen de la esquina superior izquierda, donde básicamente se indica que importan más los individuos y las interacciones que los procesos y las herramientas, el software funcionando por sobre la documentación exhaustiva, la colaboración con el cliente por sobre la negociación contractual y la respuesta ante el cambio antes que seguir un plan. ¿Sí? Ese es el manifiesto ágil y mucha gente lo sabe, ¿sí? Y muchas veces lo repetimos, pero sin entender lo que estamos diciendo, sin incorporar esas pautas o esas premisas que nos trae la agilidad en lo que hacemos, sino que, como dijimos anteriormente, nos quedamos con las herramientas que nos propone Scrum y decimos que aplicar Scrum es ser ágiles, ¿sí? Dentro de la agilidad, como podemos ver en la imagen que está en la parte de abajo, hay distintas cosas que derivan de la agilidad. Hay distintas metodologías, hay distintos elementos, hay distintas particularidades que tiene la agilidad que van más allá de si es Scrum o no es Scrum. Tengo acá, por ejemplo, algunas de las metodologías ágiles dentro del paraguas de la agilidad, eh, como por ejemplo Scrum, que es la que más conocemos, Kanban, que también es bastante conocido, pero no tan utilizado actualmente, o en los tipos de proyectos que se trabajan generalmente, y después tenemos algunas mezclas como lo que sería Scrumban. ¿Sí? No voy a entrar en detalle en cada una de las tres, pero podemos ver que en las tres hay cosas muy parecidas y también hay cosas muy distintas. Scrum es un poco más... eh, es más duro, tiene reglas más claras, concisas que quizás Kanban, y Scrumban es una metodología que busca hacer un mix entre las dos. Entonces, con esto lo que quiero decir, al punto que queremos llegar es derribando el mito uno. Agile no es solo Scrum, Agile incluye Scrum, incluye Kanban, incluye Scrumban. Si le preguntamos a los UX van a hablar de Design Sprint,
van a hablar de Lean y de algunas otras metodologías ágiles que pertenecen todo al gran paraguas de Agile. Entonces, haciendo un poco más de énfasis en esto, podemos decir que Agile es un mindset, un marco de trabajo, un framework, y las diferentes metodologías que tenemos dentro del framework para poder disponer en nuestros proyectos son varias. En este diagrama que tenemos en la pantalla se está determinando las diferentes metodologías dentro de unos ejes de foco y especialismo dentro de la metodología. Entonces hay muchas formas de alinear o de organizar las metodologías ágiles y muchas maneras de verlas. ¿Sí? Para cerrar con el mito número uno, entonces podemos decir que la agilidad, como dijimos anteriormente, es un paraguas que contiene a las metodologías ágiles dentro de la cual está Scrum, ¿sí? Pero en realidad es un conjunto de prácticas, principios y valores, ¿sí? Normalmente estamos acostumbrados a la parte de arriba del iceberg, que es las prácticas. En mi equipo hacemos daily, somos ágiles. Eso es una práctica, pero nos están faltando la parte de abajo del iceberg, que son los principios y los valores. Los principios son los que mencionamos recién en el manifiesto ágil y los valores son un poco más conceptuales que tienen que ver con cosas como la transparencia, la comunicación, la adaptabilidad. Entonces no nos quedemos con practicar agilidad, no nos quedemos con las prácticas de la agilidad, sino que vayamos un poco más a tener el mindset ágil. Hoy en día hay mucha gente que practica la agilidad, pero no todos son ágiles. Derribado el mito uno, Agile no es Scrum, vamos a pasar al segundo mito, que dice, no se puede adoptar la agilidad en todos los lados, no se puede adoptar la agilidad en todos los proyectos. ¿Sí? Eso es algo que también se escucha, es como, ¿cómo voy a aplicar yo esto en mi proyecto si mi proyecto no se parece en nada a los proyectos de ejemplo que puede haber en los libros de Scrum y los libros de Agile? ¿Sí? Yo tenía un Scrum Master en una empresa hace un tiempo que tenía una frase de cabecera que es la que derriba directamente este mito que dice no se puede adoptar la agilidad en todos lados. Las empresas generalmente quieren decirnos vamos a adoptar agilidad, vamos a adoptar Scrum, pero la metodología no se adopta, se adapta. ¿Sí? Una de las particularidades que tiene las metodologías ágiles es que son flexibles y adaptables. ¿Sí? ¿Cómo se adapta la metodología al equipo? Y puede ser por determinados factores que tiene el equipo, el proyecto o el producto que nos permitan seleccionar, ¿sí? Para los programadores hacer un cherry picking de qué me sirve de Scrum, qué me sirve de Kanban, qué me sirve de Scrumman, qué me sirve de alguna otra de las metodologías que están bajo el paraguas de Agile y cómo voy adoptando, perdón, cómo voy adaptando eso a el proyecto en el que estoy, el equipo en el que estoy y el producto que estoy desarrollando. ¿Sí? Tener la capacidad de elegir cuáles son las cosas que me sirven en este momento para este proyecto y este producto es una de las cuestiones principales para derribar el mito 2. ¿Sí? Porque no tenemos que andar pensando en adoptar Agile como algo dentro de la empresa o dentro del producto, dentro del equipo, sino es cómo vamos adaptando lo que la metodología nos da para la realidad del producto. Bien, seguimos hablando un poco de Agile. Esto es como para continuar hablando sobre el mito 2. Agile tiene dentro de sus principios y dentro de las ceremonias del Scrum, si ya nos vamos un poquito más a la metodología en particular de Scrum, existen las reuniones de retrospectiva, la famosa retro. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para inspeccionar el equipo, inspeccionar el producto, inspeccionar el proceso, para iterar sobre el producto, el equipo y el proceso. Muchas veces lo que somos, o sea, desarrolladores de software, iteramos mucho el producto, hablamos de que el producto es aumentativo, iterativo, evolutivo, pero nos olvidamos de iterar, inspeccionar y evolucionar en el equipo y en las mismas metodologías que estamos usando. Cada vez que vamos a una retro, tenemos que pensar un poco en, aparte de qué hicimos bien en el trabajo, en el desarrollo del producto, qué hicimos bien en cuanto a lo que utilizamos y no utilizamos de la metodología, cómo se está adaptando
esa herramienta que nos da Scrum o la metodología que estemos usando a nuestra realidad actual. Eso nos va a permitir iterar, evolucionar y madurar como equipo en el uso de la metodología. Entonces, volviendo a lo que decía el mito decía, es imposible o no se puede adoptar la agilidad en cualquier lado, lo derribamos diciendo, se puede porque no se adopta, sino que se adapta y lo vamos adaptando sprint tras sprint, iteración tras iteración, para llegar a esa madurez de equipo en el uso de las metodologías ágiles. Vamos a pasar al tercer mito y acá va a haber un poco de polémica porque esta frase yo la escuché en muchos lados, no solo, no lo escuché acá en Darwin, ¿no? Lo escuché en otros lados y dice que las metodologías ágiles no sirven, no hace falta. Antes no la usábamos y desarrollábamos software igual, ¿sí? Esto se escucha, se ve en muchos lugares y es un dicho bastante común entre algunos developers más 40, voy a decir, pero la verdad es que está un poco errado. Un poco errado porque, primero que nada, porque las metodologías ágiles existen desde los años 90. ¿Sí? El manifiesto ágil es del año 95, 90 y algo, 2000, ¿sí? Y entonces quizás no tiene que ver con que si sirve o no sirve, sino que quizás antes se utilizaba sin saber cómo se llamaba. Quizás antes éramos ágiles, dije, yo no trabajaba hace 20 años, pero antes se utilizaba la agilidad sin tener un marco teórico, el cual representara esto se llama Scrum, esto se llama Kanban, pero se buscaba la agilidad, se buscaba la entrega de valor, se buscaba el trato con el cliente, la comunicación con el cliente, de otras maneras que no necesariamente estaban dentro del marco teórico de lo que después se conoció como agilidad o Scrum. Eh, Acá hay un par de fechas que no alcanzo a ver, pero dice que más o menos tenemos las metodologías ágiles empezaron a generarse en el 80 y pico y hasta el 2015 siguieron, en este gráfico por lo menos muestra cómo evolucionó hasta el 2015. Entonces decimos que las metodologías ágiles no es que no sirvan y no hagan falta, sino que el marco teórico se empezó a dar después de ese tiempo en el que uno podría decir antes no lo usábamos e igual desarrollábamos software. La agilidad determina formas, disponibiliza herramientas. Esas formas y esas herramientas, a pesar de que no hayan estado escritas en un libro, eran formas y herramientas que se utilizaban. Entonces la pregunta es, ¿de verdad nos sirve o es rechazo? ¿O es que no estamos adaptando bien la metodología a nuestro equipo, a nuestra realidad, a nuestra persona y por eso sentimos que la metodología no nos sirve o no nos hace falta? Por ahí el querer ser tan rígidos en el uso de las metodologías ágiles, tan rígidos en yo voy a usar Scrum y si Scrum dice que tengo que tener una daily todos los días, tengo que tener una daily todos los días. Quizás hay determinadas situaciones, determinados equipos, determinados contextos donde no hace falta una daily todos los días. Entonces empiezo, como dijimos en el mito número 2, empiezo a optar qué cositas me sirven de cada una de las metodologías que están dentro del paraguas de la agilidad para el momento, el proyecto y el equipo. Bueno, esos son los tres mitos que que traje para derribar en esta tarde. ¿Sí? Lo repasamos una vez más. El primer mito decía que Agile es Scrum. Lo derribamos diciendo que no, que Agile es un paraguas que contiene muchas herramientas, mucha metodología, muchas cosas que podemos usar. El segundo decíamos que no se puede adoptar Agile en cualquier entorno. Dijimos que sí, porque la metodología no se adapta, sino que se adopta. Perdón, no se adopta, sino que se adapta. Entonces, derribamos el mito 2 diciendo, che, podemos seleccionar qué queremos usar de cada una de estas cajitas de herramientas que nos provee la agilidad según la naturaleza del proyecto, del producto y del equipo. Y por último, el mito número 3 fue que la metodología que no sirve, que no hace falta y que antes no existiese, podía ser software igual. Eso lo derribamos un poco en base a los dos mitos anteriores, donde básicamente dijimos, che, bueno, hay que
saber adaptar la metodología a nuestra realidad. Cerrando un poco el capítulo de los mitos, vamos a pasar a algunas situaciones y tips para poner en práctica, ¿no? Poner en práctica qué cómo estas herramientas que vimos a través de estos 3 mitos que derribamos nos pueden servir para situaciones que se nos dan en los equipos, ¿sí? Una situación que se da mucho, una queja que se da mucho entre las personas que intentamos utilizar las metodologías ágiles y ser ágiles en el trabajo es que hay muchas reuniones, son muy largas, ¿sí? Se nos explota el calendario de daily, de retro, de esto, del otro, me quita tiempo para trabajar, se termina convirtiendo en micromanagement, es algo que también se escucha, no, la daily es para pasarle el reporte al PM y es para eso y nada más. Cuando en realidad la daily tiene algunos objetivos bastante claros que están escritos en los libros de agilidad, en los libros de Scrum, en los de Kanban, ¿sí? Entonces, si nosotros en nuestras reuniones en general, no solo hablando de la daily, en nuestras reuniones tenemos objetivos claros, ¿sí? Esta reunión tiene que empezar con esta pregunta y salir con esta respuesta. Esta reunión tiene como objetivo organizar tal determinado tema. Esta reunión tiene como objetivo que nos tomemos unos mates en equipo, ¿sí? Si no tenemos claro el objetivo de la reunión desde antes de empezar la reunión, entonces seguramente se va a convertir en una reunión larga porque nadie tiene sabido desde antes a qué está yendo a esa reunión. Otro punto que se puede aplicar con el tema de reuniones largas es la cantidad de participantes. A veces que las reuniones se hacen muy largas porque somos muchos hablando de lo mismo y disparándome ya en el punto de abajo que habla de la redundancia, es qué redundancia de personas tengo en esta reunión. Si estoy hablando de una feature que voy a desarrollar que tiene frontend y backend, y yo tengo un equipo de 3 frontend y 4 backends, ¿hace falta que estén los 7 en esa reunión? No, hay redundancia. Necesito un backend y un frontend que tengan suficientemente conocimiento para después comunicarle al resto del equipo las decisiones que se tomaron en esa reunión, o necesito los dos que estén directamente implicados con lo que vamos a desarrollar. Entonces, el evitar la redundancia de personas y de temas es un tip muy importante como para evitar que las reuniones sean largas. Y por último, para la parte de que se hagan muchas reuniones, es analizar las alternativas, como hablábamos recién. Agile es flexible. Entonces, si mi equipo no necesita daily todos los días, no hago daily todos los días. Si mi equipo necesita más, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la reunión de refinamiento. La reunión de refinamiento generalmente nos toca con un requerimiento a mitad de escribir o planteado de una manera light en principio, y nos juntamos a bajar a tierra qué es lo que hay que hacer en base a ese requerimiento. Por ahí es mejor tener varias sesiones de refinamiento pequeñas entre miembros específicos del equipo que tener una sesión de 4 o 3 horas de refinamiento. Porque a la segunda hora ya no prestamos atención, a la segunda hora estamos cansados, a la segunda hora uno se tuvo que ir al baño, el otro quiere agarrar el termo, entonces se pierde el foco de la reunión. Entonces, teniendo en cuenta la adaptabilidad de las metodologías ágiles, poder generar alternativas en cuanto a las reuniones también es válido. Por ahí lo que quiero decir en este momento, y lo vengo diciendo en las diapositivas anteriores, es seamos flexibles y no nos quedemos con que si Scrum dice una retro, una planning, una refi, una daily, una review, una demo, pensemos que podemos salir de esa caja. Hablando de situaciones y tips, lo mencionamos recién, los requerimientos, la historia de usuario, los tickets, los bugs. ¿Qué nos pasa con esto? Y a veces están muy largos, a veces le falta información, a veces hay cosas que están explicadas de más, a veces hay cosas que están explicadas de menos, a veces hay una historia que nos parece gigante, que parece que la queremos hacer en una sprint, pero nos va a llevar 2 sprints o 2 sprints y medio. Decimos, bueno, ¿qué nos ofrecen las metodologías ágiles para poder lidiar con estas situaciones en las que los requerimientos nos juegan en contra? ¿Sí? Yo nombré algunas ahí en la lista que pueden ver en pantalla. Una es el Definition of Ready, que para los que no conocen es decir, bueno, en este equipo
una historia está lista para ser empezada si tiene esto, esto y esto. Por ejemplo, si tiene el criterio de aceptación, si tiene el caso de prueba automatizado, manual que se va a realizar luego de generar la historia, qué tanto está definido. Puede haber una serie de reglas que me definan si esta historia o este ticket está listo para empezar a desarrollar o no. Y esa definition of ready puede ser muy distinta en un equipo, en otro equipo, porque hay equipos y hay productos que requieren que las cosas estén muy, muy, muy bien definidas. Por ejemplo, un producto que está en producción con 1 millón de usuarios, no puedo ir a lanzarme a hacer un requerimiento que no está bien claro lo que hay que hacer. Sin embargo, cuando estoy en un MVP, en una prueba de concepto, en un entorno controlado, y quizás sí tengo esa cintura de decir, bueno, esto no sé si está del todo listo, o quizás tengo una definition of ready menos duro que en el proyecto más grande. Lo mismo pasa con la definition of done. Definition of done es lo que nos dice, che, esta historia, este ticket, este bug está finalizado. Ahí podemos decir, y que haya llegado el PR hasta el tech lead, yo la doy como finalizada. Pero después viene el QA y me dice, no, si no está el testing, ¿cómo que está finalizada? Entonces, bueno, movemos el definition of done a cuando está el testing listo. Y después me dice, che, pero no lo tengo en el entorno productivo. Entonces todavía no está finalizada de vuelta. Con la adaptabilidad que tiene la metodología ágil, podemos decidir para nuestro equipo, para nuestro producto, para nuestro proyecto, qué tan rigurosos queremos ser con esas definiciones. Y si las necesitamos o no las necesitamos. Porque a veces cuando se trata de equipos chiquitos, 3 personas, 2 personas, a veces la comunicación hablada está más claro que un ticket bien escrito. ¿Sí? Y si estamos en un entorno controlado, que un entorno donde el producto no le está impactando a 1 millón de personas, no va a ser tan grave si después tenemos que ajustar algo. ¿Sí? No estaría bueno que en proyectos que no tengan esa implicancia o en equipos que no tengan esa implicancia, digamos, no, yo no puedo empezar a desarrollar hasta que esto no esté escrito acá. ¿Sí? O yo no puedo dar esto por finalizado hasta que esto no esté hecho. Que podemos ser un poco más flexibles en el uso de la metodología con respecto al definition of done, el definition of ready. De refinamiento, hablé en la diapositiva anterior. Acá menciono 2 tipos de refinamiento que puedes llegar a ver, que uno es el refinamiento de negocio, otro el refinamiento técnico. Sirve un poco para el tema de las reuniones. Por un lado, puedo hacer un refinamiento de negocio con el cliente, con los analistas funcionales, ¿sí? Sin necesariamente tener al equipo de desarrollo ahí adentro. Y luego que esa historia queda más o menos refinada a nivel negocio, están las reglas de negocio claras, quizás puedo armar otro refinamiento más técnico, donde los miembros del equipo, los programadores y los QA deciden, bueno, a nivel técnico, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a probar? Eso ya te permite un poco de separación de personas, parando un poco en el punto anterior de las reuniones. Tenés más reuniones, pero seguramente son más eficientes teniendo separado lo de negocio de lo técnico. Y de vuelta con lo mismo, siempre exploremos qué posibilidades, qué herramientas tenemos dentro del paraguas de las metodologías ágiles y qué podemos usar en este momento, en este proyecto, con este equipo, con este producto, para que nos sirva de la mejor manera. El último situación o tip que traigo es uno que me causa mucha gracia y trajo una imagen graciosa para representarlo, y es cuando la cascada es inminente. Acá dice, el Agile y las metodologías ágiles intentan derrumbar el proceso de desarrollo en cascada que se utilizó durante mucho tiempo, que era básicamente primero analizo, después levanto los requerimientos, desarrollo, pruebo, entrego el producto final al cliente, ¿sí? Y no tengo tiempo de volver a iterar algo hasta que ya está terminado, ¿sí? Cuando esto como se da hoy en los equipos ágiles, que sale una historia de usuario que necesita una parte de backend, otra historia de usuario que es lo mismo pero en la parte del frontend, y yo no puedo empezar a hacer el frontend hasta que el backend termine. Entonces digo, hay una cascada, sí o sí tengo que esperar por mi backend a que termine de hacerlo para yo empezar el frontend. O hay una feature que depende de otra feature, entonces no puedo empezar la feature B hasta que te termine la feature A. Entonces estoy en una cascada, vuelvo a estar en una cascada dentro de un marco ágil.
Y ahí hay algunas técnicas que se pueden utilizar para empezar a separar y evitar esa cascada. Por un lado es tener claras las dependencias. Si hay una cascada inminente y hay dependencias inminentes, bueno, identifiquémoslas. Identifiquemos las dependencias para tener claro el panorama y poder decir si esta cascada es inminente o no. Lo podemos hacer de otra forma. Por otro lado está el rol de desarrollador full stack, ¿sí? Que puede hacer el front y puede hacer el back, en el ejemplo que puse recién. Entonces, diría, no depende de nadie, pero en realidad es el mismo desarrollador dependiendo de sí mismo, diciendo primero tengo que hacer el back antes de ponerme a hacer el front. O sea, dejé de depender de otra persona, pero dependo de mi alter ego que programa backend. Eh, Después otra forma de apalear eso, tener un desarrollador full stack y evitar la dependencia interpersonal y que uno dependa de sí mismo, ya es una forma de cortar con esa cascada. Por lo menos me quedo yo con toda la historia y no tengo que esperar a Juan que termine la parte de backend antes de que yo empiece el frontend. Luego con el rol de full stack, lo mismo, si yo puedo hacer las dos cosas, empiezo a depender de mí mismo. Si yo tengo desarrolladores frontend y desarrolladores backend, voy a terminar haciendo seguramente un subtasking donde dentro de la historia le dé una subtarea backend al desarrollador backend y la otra subtarea de frontend al desarrollador frontend. Y hay estrategias que nos permiten el desarrollo en paralelo. Ahí destaco yo el mocking, que es simular, que básicamente generar una respuesta de cómo debería responderme el backend para usar en la parte del frontend antes que el backend está terminado. Eso nos permite avanzar en paralelo con el frontend y el backend, siempre y cuando tengamos ese acuerdo de este backend va a devolver esto y no se modifique durante el transcurso del desarrollo. Y por último nos queda la cascada. Si nada de esto funciona, si nuestro proyecto, nuestro requerimiento, nuestro equipo no puede resolver la cascada, será inminente y caeremos en la cascada. Y dentro de la adaptabilidad y la flexibilidad de Scrum, de Agile, no estaría mal caer en la cascada. Si la cascada es tan inminente que no podemos evitarla, caigamos en la cascada, inspeccionemos en la retro cómo hacemos para evitarlo en el próximo sprint, en el próximo producto, en el próximo proyecto, eh, para poder mejorar el proceso, iterar, evolucionar y madurar, como lo mencionamos anteriormente, eh, todos como equipo. Entonces, como conclusiones, vamos a repasar lo que ya repasamos varias veces. Agile es un mindset, es un framework de trabajo, un paraguas, un iceberg. La agilidad es una forma de hacer las cosas, ¿sí? Es flexible, es adaptable. Dentro de eso tenemos muchas cajas de herramientas de las cuales podemos usar muchas cosas y está en la inteligencia del equipo y en la madurez del uso de las metodologías en saber qué, cómo y cuándo de esa caja de herramientas vamos a utilizar, ¿sí? Como conclusión final, no nos preocupemos, seamos ágiles.